Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con la clase. Como dijo Caro, vamos a hablar de desarrollo puberal normal y patológico. Vamos a hacer un repaso más que nada de lo que es el desarrollo puberal normal, ya que es algo que vemos con mucha frecuencia en el consultorio y que es súper importante como pediatras que los conozcamos, ¿sí? Con Perdón, respecto a lo patológico, ahí justo se conectó Jessy Francesca, que es del servicio de endocrino, así que ahí también le damos la bienvenida. perfecto, buenísimo. Bueno, y como les contaba, con respecto a lo patológico, como es un tema bastante complejo y bastante largo para hacerlo en una sola clase, nos vamos a dedicar más que nada a lo que es pubertad precoz y variantes de la normalidad, ¿sí? Cualquier cosa, si voy muy rápido, se corta o algo, me avisa. Bien. Bueno, los objetivos que me planteé para la clase fue, bueno, como les decía, remarcar la importancia de conocer como pediatras el desarrollo puberal normal, poder diferenciar en la práctica diaria el desarrollo puberal normal, pubertad precoz, adelantada y las variantes de la normalidad, identificar el momento de derivación oportuna al especialista. Vamos a arrancar con la definición. Se define como la fase del desarrollo a través del cual se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, se obtiene la maduración sexual completa y se alcanza la talla adulta, ¿sí? Muy importante esto último, y se acompaña también de cambios conductuales y psicológicos. Perdón. Bien, bueno, ahora vamos a entrar en detalle de cuáles son esos caracteres sexuales, los cambios psicológicos que se producen y el estirón puberal, ¿sí? Más o menos en lo que es el estadio puberal, durante la pubertad se alcanza un 15 a 20% de la talla adulta. Bien, vamos a repasar un poquito de la fisiología de la pubertad, ¿sí? Esto es importante porque después nos va a poder permitir entender los tipos, cómo se clasifica la pubertad precoz y qué laboratorios, qué niveles hormonales vamos a pedir y demás, ¿sí? Tenemos dos grandes ejes, lo que es el eje hipotálamo hipófiso gonadal, que eso se le llama gonadarca cuando este eje se activa, ¿sí? Recordemos que está formado por, a nivel hipotalámico, que van a producir las neuronas, que van a producir las hormonas liberadoras de gonadotropina, ¿sí? Que estas van a actuar a nivel hipofisario para que liberen al torrente sanguíneo la hormona luteinizante y la folícula estimulante, ¿sí? Que van a actuar a nivel gonadal y van a, tanto masculinas como femeninas, y van a estimular la producción de esteroides sexuales, estradiol y testosterona, ¿sí? Este eje se activa en las primeras semanas de vida, ¿sí? Cuando caen los estrógenos maternos, se activa este eje, ¿sí? Y se produce lo que es la mini pubertad del lactante, ¿sí? Por un aumento transitorio de los niveles de LH y FSH, en el que podemos ver algunos cambios, como por ejemplo algún sangrado en el caso de las nenas, ¿sí? De las lactantes, la telarca precoz del lactante, ¿sí? Que es el agrandamiento mamario, aumento del tamaño testicular en el caso de los bebés, ¿sí? Todo esto es transitorio. Cuando estos niveles caen, estos cambios por lo general deberían revertir, ¿sí? Más o menos en los primeros 6 meses de vida deberían revertir. Bien. Después, este eje permanece quiescente, ¿sí? Durante la infancia, y en lo que es la infancia tardía y en el periodo prepuberal, empiezan a aumentar progresivamente los valores de LH, sobre todo, y se empieza a ir activando de a poquito hasta que inicia el estadio puberal, ¿sí? Se van a producir los esteroides sexuales, y ellos van a ser responsables de los cambios puberales, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Bien. El otro eje que está implicado, bueno, el otro cambio, perdón, que está implicado se llama adrenarca, que es cuando se producen cambios morfológicos y funcionales a nivel de la corteza adrenal, específicamente la zona reticular, que es la responsable de la producción de andrógenos, ¿sí? Y esta activación va a ser responsable de la aparición de la pubarca, si es de la aparición del vello sexual, ¿sí? A nivel pubiano y axilar, y se puede acompañar de otros signos como el olor sudoral, la piel oleosa, acné, ¿sí? Puede haber un leve incremento también en lo que es la velocidad de crecimiento.
Otra cosa que me olvidé de comentarles con respecto a los esteroides sexuales, perdón, es que no solo van a estar implicados en lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, sino que también van a estimular el crecimiento, ¿sí? A través de dos mecanismos, un mecanismo directo, a través de lo que es el cartílago, las epífisis, perdón, de los huesos largos, ¿sí? Estimulan el crecimiento, y a nivel indirecto, estimulando la producción de hormona de crecimiento. Bien, ¿cómo está regulada la pubertad? Va a estar regulada, como todo, por factores genéticos, ¿sí? Es muy importante preguntar los antecedentes familiares, edad de la menarca materna y otras mujeres de la familia, cómo fue más o menos el desarrollo puberal en el papá, ¿sí? Los factores endocrinológicos que comentábamos recién, y factores ambientales, ¿sí? De acá vamos a destacar los factores nutricionales y socioeconómicos. Cuando estos dos factores son favorables, ¿sí? Esto se asocia a una pubertad precoz, cuando tiene que ser, ¿sí? Cuando estos factores nutricionales y socioeconómicos son desfavorables, se asocia más que nada a un retraso de la pubertad. El estrés crónico, sobre todo lo que es el ejercicio intenso, competición, etcétera, también se asocia a un retraso de la pubertad. Las condiciones de vida intrauterina, lo que es RCIU, bajo peso, al nacer, se asocian a una pubertad precoz, ¿sí? Y acá les resalté los disruptores endocrinos, que ahora vamos a ver qué son, pero se asocian más que nada a la telarca precoz y a pubertad precoz, ¿sí? Acá les dejo algunos artículos, ¿sí? Sobre disruptores endocrinos. Esto es de la revista argentina de endocrinología y metabolismo del año 2018, que los define como compuestos químicos exógenos que incorporados al organismo van a alterar la homeostasis hormonal, ¿sí? Tienen diferentes mecanismos de acción, pueden interferir en la síntesis, la secreción, el transporte y demás de las diferentes hormonas naturales del organismo, y van a producir diferentes efectos a nivel de la salud, ¿sí? Básicamente lo que nos importa a nosotros es su implicancia en la telarca precoz, ¿sí? Y pubertad precoz. Con respecto a la pubertad precoz, no hay nada concluyente, ¿sí? No hay nada demostrado hasta ahora, ¿sí? Si bien es objeto de estudio, pero sí hay algunos artículos que hablan de su asociación con la pubertad precoz, sobre todo el bifenol A, los talatos, los pesticidas y los fitoestrógenos que se encuentran, por ejemplo, en la soja. Bien, se pueden clasificar según su actividad biológica. Tenemos los estrógenos miméticos o antiandrogénicos. Acá les dejo este cuadrito para que lo miren después tranquilos, pero básicamente les resalté los más importantes, ¿sí? Los talatos que les nombraba recién se encuentran más que nada en los plásticos, ¿sí? Todo lo que sea plásticos blandos, juguetes, ¿sí? Cortinas de baño, pueden estar también como recubrimientos, insecticidas, repelentes, esmalte de uñas, ¿sí? Y el bifenol A, que se encuentra también sobre todo en la composición de algunos biberones, ¿sí? Por eso tenemos que prestar atención que los biberones digan que son libres de bifenol A, ¿sí? También se encuentran algunos juguetes, selladores dentales, etc. Utensilios de cocina. Y después tenemos los productos cosméticos, como los parabenos, ¿sí? Que están en shampoo, acondicionadores, cremas corporales. Por eso tenemos que prestar atención y leer bien la etiqueta que diga libre de parabenos, ¿sí? Acá les dejo esta fotito para que elijan plásticos seguros, básicamente los que tienen el simbolito este del reciclaje 3, 6 y 7 son los que deberíamos evitar. Seguimos con la clasificación, acá tenemos los organoclorados, los insecticidas y demás. Bien, este artículo es un estudio que se hizo en Corea del Sur en el año 2019. Lo que estudió es un estudio de casos y controles que evaluó a 47 nenas con pubertad precoz central, sin otra causa que la justifique, y 47 controles, 26 en estadio prepuberal y 21 en estadio puberal. Y lo que se hizo fue medir los valores urinarios de bifenol A y talatos.
La verdad es que no se encontraron, la conclusión fue que no se encontraron diferencias significativas en los valores urinarios, por lo tanto hasta ahora no hay nada que compruebe su asociación a pubertad precoz, pero sí en una parte del artículo pone un cuadro comparativo de diferentes estudios que se han hecho, ¿sí? Donde acá les marqué que se han encontrado niveles urinarios o séricos de talato y bifenol A, sobre todo en nenas con telarca precoz, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué vamos a ir a evaluar? Bueno, tenemos los estadios de Tanner, ¿sí? Que ya todos conocemos, que es una escala del desarrollo sexual, ¿sí? Que nos va a hablar del desarrollo mamario, del vello pubiano y del crecimiento genital y testicular, ¿sí? Con los estadios de Tanner nosotros establecemos un puntaje que es individual según cada cosa que evaluemos, y básicamente, bueno, esto siempre vamos a ir a mirar las fotitos y a comparar, pero acordemos que todo lo que es grado 1 es prepuberal y el grado 2 es el inicio de la pubertad, ¿sí? En el caso de las mujeres vamos a tener las mamas, estadio 2, que se corresponde con el botón mamario, el vello pubiano 2, que es la presencia de vello a nivel de los labios mayores, y en el caso de los testículos es cuando miden 4 o más milímetros, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a ir a evaluar específicamente según el sexo? En las nenas vamos a ver la presencia de telarca, como les decía recién, pubarca y menarca, en ese orden, la estimulación vulvar y el empuje puberal. Y en el caso de los nenes, el volumen testicular, pubarcas, genitales, crecimiento del pene y bueno, el empuje puberal en ambos. Es importante tener en cuenta que en el desarrollo puberal normal, estos cambios van a ser siempre ordenados, graduales y progresivos, ¿sí? La duración es variable, puede durar entre 3, 4 años, ¿sí? Tenemos que prestar atención en un nene donde su desarrollo puberal progresa muy rápido, por ejemplo, si progresa en menos de 6 meses, o si progresa muy lento, ¿sí? Esto nos tiene que llamar la atención, pero básicamente, más allá de la edad, ¿sí? Que obviamente es importante, tenemos que prestar atención a que estos cambios ocurran uno sucesivamente del otro, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, lo primero que vamos a ver en el caso de las nenas es el desarrollo del botón mamario, es decir, grado 2 de Tanner, ¿sí? Se va a producir entre los 8 y los 13 años, a una edad media de más o menos 10,5, 11 años, ¿sí? Después de eso, generalmente más o menos 6 meses después, aunque esto es variable, en ocasiones puede aparecer antes, vamos a tener la pubarquia, ¿sí? Que dijimos que era la presencia de vello pubiano a nivel de los labios mayores. Bien. Otro hito súper importante es el estirón puberal, ¿sí? Que en el caso de las nenas, a diferencia de los varones, va a coincidir con la aparición del botón mamario, ¿sí? Como vemos acá en este gráfico, aparece el botón mamario y empieza a acelerarse la velocidad de crecimiento, ¿sí? El pico del empuje puberal, que es cuando la velocidad de crecimiento alcanza su pico máximo, se va a producir más o menos con un grado 3 de Tanner de desarrollo mamario, ¿sí? Y vemos que cuando aparece la menarca, que la menarca es lo último que aparece en un desarrollo puberal normal, se produce una desaceleración del crecimiento, ya se produce en la fase final del crecimiento. Bien. Lo que les comentaba hoy, que durante la pubertad se alcanza un 15 a 20% de la talla adulta. Por eso es importante estar atentos a todos estos cambios y que se produzcan cuando se tienen que producir y no se produzcan antes, porque si se producen antes, se van a cerrar antes los cartílagos de crecimiento y eso va a tener impacto en la talla adulta. Bien, bueno, como les comentaba, la menarca, que es un evento tardío, ¿sí? Se corresponde con un Tanner 3-4 y se produce en edad media de 12,5 años, más o menos 2 años después de la telarca. ¿Sí? Esto es un promedio y varía según cada uno, ¿no? Pero bueno. Y como les decía recién, se presenta luego de la fase máxima de velocidad de crecimiento en el periodo de desaceleración.
¿sí? Esto es importante porque a veces los papás nos preguntan, ¿y va a seguir creciendo después de que tuvo la menarca? Y nosotros le tenemos que decir que no, o que si sigue creciendo va a crecer muy poquito, ¿sí? Más o menos a los 15 años, 15, 16 años, ya se alcanza la talla adulta en el caso de las nenas, ¿sí? Si tuvo la menarca antes, se va a alcanzar antes, ¿sí? Y esto es importante, no interpretar un sangrado genital como menarca si aún no ocurrió un adecuado crecimiento mamario. No existe la menarca sin telarca, ¿sí? Cuando tenemos esto, un sangrado genital aislado, tenemos que ir a buscar otras causas, ¿sí? Por ejemplo, causas ginecológicas. Después vamos a ver bien cuáles. Bueno, en el caso de los nenes, se da un poquito más tarde, entre los 9 y los 14 años, y como les comentaba recién, el primer signo puberal va a ser el agrandamiento testicular, más de 4 milímetros, esto lo hacemos con el orquidómetro, ¿sí? Cuando mide más de 4, podemos decir que inició su desarrollo puberal, ¿sí? A diferencia de las nenas, el estirón puberal se produce más tarde, más o menos un año más tarde, después de que se produce el agrandamiento testicular, ¿sí? Bien, y el estirón, el pico del empuje puberal se produce ya cuando los cambios puberales están más avanzados, ¿sí? Más o menos un grado 3, 4, ¿sí? Como vemos acá, se condice con un volumen testicular de 10, ¿sí? En el servicio endocrino me decían las chicas que más allá de Tanner, que obviamente lo usan un montón, se guían mucho por el volumen testicular según el orquidómetro, ¿sí? Cuando estoy en un 4 inicia la pubertad y cuando ya estoy en un 10 seguramente inicie el empuje puberal, ¿sí? Bien, la presencia de vello pubiano no es un signo específico de pubertad, recordemos que estaba regulado más que nada por lo que era la corteza adrenal, ¿sí? Que muchas veces es independiente del eje. Bien, lo que les decía recién, no definir el inicio de la pubertad por la presencia de vello pubiano o crecimiento del pene, ¿sí? No adelantar expectativas de empuje de crecimiento, niños que ya alcanzaron un desarrollo sexual adulto, ¿sí? Pasa lo mismo que con la menarca en las nenas, ¿sí? Cuidado con la aparición de vello pubiano sin agrandamiento testicular. Tenemos que ir a buscar otras causas que después vamos a ver bien. No predecir la proximidad del empuje puberal, considerando solo la edad cronológica, si aún no se inició el crecimiento testicular. Bien. Terminamos con lo normal, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto, o seguimos. Bien, seguimos. Bueno, vamos a hablar de pubertad precoz. Bien, si definimos lo normal como, en el caso de las mujeres, entre 8 y 13, y en el caso de los varones 9 y 14, vamos a hablar de pubertad precoz cuando la telarca aparece antes de los 8 años en las nenas y el volumen testicular es mayor o igual a 4 en varones menores o iguales a 9 años, ¿sí? También se puede acompañar de vello pubiano, olor sudoral, acné, etc. Bien, y lo que les comentaba antes es que no va a incluir solamente cambios en mamas y genitales, sino que también va a haber una aceleración del crecimiento y de la edad ósea, que esto va a llevar como consecuencia un cierre precoz del cartílago de crecimiento y va a dar como resultado una talla final baja, sobre todo si tenemos talla baja familiar o un impacto como un RCIU, ¿sí? Y después tenemos la pubertad adelantada, que está en el límite inferior de la normalidad, o sea, entre los 8 y los 9 años en las niñas y 9 y 10 años en niños. Esto hay que seguirlo de cerca porque puede progresar hacia una pubertad precoz verdadera. Bien, ¿cómo la vamos a clasificar? Básicamente cuando hay alteración de alguno de los dos ejes que regulan el desarrollo puberal normal, vamos a tener por un lado la pubertad precoz central o verdadera, que se va a producir cuando hay una activación precoz del eje hipotálamo-hipófiso gonadal, ¿sí? Hay una secreción precoz de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, es mucho más frecuente en las nenas, ¿sí? En un 90% de las mujeres la causa es idiopática, ¿sí?
en una relación 10-1 con respecto a los varones, ¿sí? Si yo sospecho una pubertad precoz central en un varón, voy a ir a buscar alguna causa a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entre un 40-60% hay una causa a nivel del sistema nervioso central, como puede ser un amartoma hipotalámico, que es lo más frecuente, hidrocefalia, infecciones del sistema nervioso central, tumores, etc. ¿Sí? Por eso en el caso de los niños no lo voy a dudar y voy a pedir una resonancia. Bien, y lo mismo que les remarcaba. Hay una temprana aceleración del crecimiento, estirón y maduración acelerada de los cartílagos de crecimiento. Y en el caso de la periférica o pseudopubertad, se debe a la producción de esteroides sexuales a nivel suprarrenal o gonadal sin activación previa del eje. Por lo que los caracteres sexuales pueden perder la cronología de aparición. Es igual de frecuente en ambos sexos, y acá tenemos que pensar como causa más frecuente a la cabeza la hiperplasia suprarrenal congénita, la forma no clásica. Bien, acá les dejo este cuadrito para que lo tengan, ¿sí? De las etiologías. En el caso de la pubertad precoz central, dijimos que la causa idiopática, en el caso de las mujeres, era lo más frecuente. Si tengo en el caso de un varón, voy a ir a buscar alguna causa a nivel del sistema nervioso central, dijimos que el amartoma era lo más común. Y en el caso de la pubertad periférica, las causas suprarrenales, como la hiperplasia suprarrenal congénita, es lo más frecuente. Bien, en cuanto al diagnóstico, siempre la clínica a la cabeza, laboratorio e imágenes. ¿Qué nos interesa en cuanto a lo clínico? Bueno, preguntar a los papás, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo son las características? ¿Qué fue lo que les llama la atención a ellos? ¿Cómo fueron progresando esos cambios? ¿Qué apareció primero? ¿Qué apareció después? ¿Sí? Si se asocia a síntomas neurológicos, cefalea, alteraciones visuales, cambios del comportamiento, etc. ¿Cuáles son los antecedentes personales? ¿Tuvo un TEC, infecciones, convulsiones, hidrocefalia? Si está expuesto a tóxicos, fármacos, disruptores endocrinos. Y bueno, muy importante, los antecedentes familiares que les decía hoy, talla y edad de pubertad. Preguntar la menarca materna y de las mujeres de la familia, y qué datos se acuerdan. En el varón por ahí es más complicado, de la pubertad paterna. En cuanto al examen físico, bueno, como en todos los pacientes, vamos a hacer la antropometría completa, y acá lo que vamos a agregar es rango y blanco genético para ver la talla objetivo, y vamos a hacer velocidad de crecimiento. Bien, vamos a definir el estadio puberal que lo objetivábamos con Tanner, ¿sí? Bueno, orquidómetro nosotros no usamos, pero bueno, deberíamos usar, ¿sí? Para objetivar el tamaño testicular, ver si hay alguna asimetría, ¿sí? A nivel testicular, que nos hable de alguna etiología tumoral. En nenas, hacer palpación mamaria, no solamente la inspección, ¿sí? Porque a veces podemos tener una ginecomastia verdadera a expensas de la glándula mamaria, o podemos tener una lipomastia, ¿sí? Es difícil por ahí diferenciarlo, pero bueno, tratar de hacerlo, ¿sí? Y ver también si hay asimetrías. Y después hacemos el examen físico completo buscando otras causas, máculas café con leche, pensando en una neurofibromatosis, tiene signos de hipotiroidismo, como fascia botagada, piel fría seca, etc. Bien. En cuanto al laboratorio, esto es más del especialista, ¿sí? Pero bueno, de todas formas se los comento. Lo que vamos a ir a buscar son los niveles basales de gonadotropinas, de LH y de FSH y de esteroides sexuales, ¿sí? Si estos niveles están elevados, nos va a hablar de una etiología central de la pubertad precoz, ¿sí? Si se encuentran elevados, aportan información, pero si se encuentran en rango normal, no van a descartar el diagnóstico, ¿sí? Vamos a ir a dosar andrógenos, perfil tiroideo, y el gol estándar, que es el test de hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? de hormona estimulante de LH, ¿sí? Y en niños vamos a pedir marcadores tumorales buscando causas secundarias, como beta-HCG y alfa-fetoproteína, ¿sí? Bueno, acá les dejo para que les quede el test, ¿sí? Que no se hace en todos los casos, pero básicamente lo que se hace es
estimular la producción de LH, ¿sí? Con este análogo que se llama gonadorrelina, y se hacen extracciones basales a los 30, 60 y 90 minutos. Si yo tengo una pubertad precoz central, la respuesta a esa gonadorrelina va a ser elevada, ¿sí? Y el cociente LH-FSH siempre es mayor a 0,6. Bien. En cuanto a las imágenes, ¿qué puede ir pidiendo el pediatra en consultorio si sospecho que tengo una pubertad precoz o una variante de la normalidad que después la vamos a ver? Bueno, le voy a hacer la velocidad de crecimiento, vamos a ver si esa velocidad de crecimiento está normal o está acelerada, ¿sí? Vamos a pedir una radiografía de muñeca izquierda, ¿sí? Acuérdense que la edad ósea, el rango normal, para hacer la edad ósea, perdón, el rango normal de la edad ósea es la edad cronológica más menos 2, ¿sí? Y eso lo vamos a comparar con los atlas, con las tablas de Reulich y Pei. Bien, en el caso de las nenas vamos a pedir una ecografía abdominal, ¿sí? Que con la eco abdominal vamos a ver en qué estadio se encuentran esos ovarios, en qué estadio se encuentra ese útero, el endometrio, ¿sí? Yo acá les dejo los valores normales para que les queden, ¿sí? Y en el caso de los nenes también vamos a pedir una eco testicular, ¿sí? Para ver si, bueno, en el caso que sospechemos un tumor testicular, y una eco abdominal para ver si hay una masa suprarrenal, hepática, etc. Bueno, ya más del especialista, la solicitud de la resonancia magnética de región celar y supracelar, que en el HOSPI se hace siempre que sospecho pubertad precoz central, independientemente del sexo, se pide la resonancia. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la pubertad precoz central? Bueno, a nivel psicológico, los cambios físicos, la menarca, que no son apropiados para la maduración física, disrumpen su etapa de latencia, genera diferencias con sus pares, desadaptación, timidez, vergüenza, inhibición. Ay, me fue. Bien. Y a nivel del crecimiento, ¿sí? Por este motivo es importante detectarlo de forma temprana, lo que ya dijimos, ¿sí? Se va a cortar el periodo de crecimiento, lo que ocasiona un detrimento de la talla adulta, ¿sí? Que esa repercusión en la talla adulta va a ser mayor cuanto más temprano es el inicio de la pubertad y cuando la talla objetivo genética sea baja o, lo que les decía, o existe en el paciente otra causa que afecte la talla como un RCIU, ¿sí? Bueno, dos palabras del tratamiento, ¿sí? En el caso de la pubertad precoz central vamos a tratar con los análogos de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, que es el leuprolide y la triptorelina, son los que más se usan, que lo que hacen es producir una regresión, saturan los receptores de estas hormonas y van a producir una regresión parcial de los caracteres sexuales secundarios que van a ser reversibles cuando se suspende el tratamiento. Y es importante porque disminuyen la velocidad de crecimiento y se frena la maduración ósea y mejora la predicción de la talla adulta. Se produce la menarquia más o menos entre los 6 y 18 meses después que suspendemos el tratamiento y no alteran la fertilidad ni la espermatogénesis. Bien. Bueno, ¿cuáles serían las banderas rojas, ¿sí? En el caso de estos nenes, de estos pacientes? Cuando tengo una pubertad precoz en niños, ¿sí? En el caso de clítoromegalia, por la sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita. Cuando se produce la menarca antes de los 8, ¿sí? Considerar otras causas de sangrado vaginal, como les decía antes. Crecimiento mamario progresivo antes de los 8, por un periodo de 4 a 6 meses, ¿sí? Que se asocia a otros síntomas, ¿sí? Como polidipsia, poliuria, lo que les decía recién, algunas manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? O hipotalámico. Presencia de, bueno, dolores de cabeza, alteraciones visuales, hipertensión endocraniana, ¿sí? Manchas café con leche, asimetrías faciales, presencia de vello púbico, sin desarrollo mamario. Bien. En este caso no lo dudo y derivo inmediatamente. Bien, acá les dejo un algoritmo resumiendo lo que estuvimos hablando.
retrasada, pubertad retrasada es otro tema aparte, ¿sí? Pero bueno, básicamente, signos de desarrollo puberal precoz, telarca, en el caso de las nenas, telarca antes de los 8, en el caso de los nenes, agrandamiento testicular más de 4 antes de los 9, hago la edad ósea, ¿sí? ¿Está normal esa edad ósea? Bueno, puedo pensar en una variante puberal, ¿sí? Si tengo una simetría mamaria, pido la ecografía mamaria y voy monitorizando con edad ósea, ecografía pélvica, ¿sí? En el caso de que esa edad ósea está acelerada, bueno, sospecho pubertad precoz, ¿sí? Pido los laboratorios, si el eje está inactivado y los esteroides sexuales están aumentados, sospecho una pubertad precoz periférica, ¿sí? En el caso del sexo masculino hay una simetría testicular, bueno, puedo pedir una ecografía testicular, ¿sí? En el caso del sexo femenino voy a pedir una ecografía pélvica y suprarrenal para descartar hiperplasia suprarrenal congénita. Y si tiene manchas café con leche voy a pedir alguna imagen, ¿sí? Si el eje está activo, ¿sí? Si me da valores altos de LH y FSH, con un desarrollo gonadal simétrico, voy a pensar que la etiología es central, ¿sí? Y en el caso del sexo masculino, voy a pedir una resonancia. Bueno, en el caso femenino, en el caso de las mujeres se puede valorar, aunque acá les hacemos a todos, ¿sí? Bien. Y por último, y para terminar, vamos a hablar de las variantes de la normalidad, que son 3. Tenemos pubarca precoz, telarca precoz y menarca precoz. La pubarca precoz es la aparición de vello pubiano, que puede o no estar acompañado de vello axilar, ¿sí? En estadio 2-3, antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 en niños. Puede ser una variante normal, como una adrenarca prematura, ¿sí? Una activación prematura de la corteza adrenal, ¿sí? O una pubarca precoz idiopática por un incremento de la sensibilidad periférica a los andrógenos. Por ejemplo, acá podrían estar implicados los disruptores endocrinos que hablábamos al principio de la clase, ¿sí? Cuando esto es normal, la edad ósea, la velocidad de crecimiento va a ser normal, ¿sí? No hay, bueno, si le hacemos una ecografía abdominal también va a estar normal. No hay nada más alterado, son las variantes de la normalidad, son cambios aislados que se producen de forma precoz, ¿sí? Que en algunos casos pueden involucionar, mantenerse estables o en un porcentaje menor pueden evolucionar hacia una pubertad precoz verdadera, por eso tenemos que estar atentos y seguirlos de cerca, ¿sí? Igual en el caso de las pubarcas precoz, nosotros las diagnosticamos y las derivamos enseguida al servicio endocrino. Dentro de las causas patológicas, a la cabeza, la hiperplasia suprarrenal congénita, la forma no clásica, ¿sí? Que se caracteriza por pubarca precoz, hipertrofia de clítoris, aceleración del crecimiento y de la maduración esquelética, ¿sí? Algún tumor productor de andrógenos o una pubertad precoz central o periférica, ¿sí? Pero bueno, para que les quede el concepto, la pubarca precoz se deriva al especialista, ¿sí? Mientras nosotros podemos ir adelantando y le vamos pidiendo la radiografía de muñeca y le hacemos una velocidad de crecimiento. Bien, la telarca precoz, lo mismo. Es el desarrollo mamario que puede ser uni o bilateral en niñas menores o iguales de 8 años sin otro signo de pubertad. Normalmente suelen aparecer antes de los 4 años, un tercio va a regresar espontáneamente, la mitad permanece igual y un 10% evoluciona hacia una pubertad precoz verdadera, ¿sí? Las etiologías pueden ser hipersensibilidad estrogénica, quistes ováricos funcionantes, contaminación estrogénica, y acá entran en juego también los disruptores, activación transitoria del eje, ¿sí? O producción exagerada suprarrenal, múltiples etiologías. El diagnóstico es clínico,
Y al igual que lo que decíamos antes con respecto a la pubarca precoz, la velocidad de crecimiento es normal y la edad ósea también, ¿sí? Al igual que las gonadotropinas y el test de LH y RH son prepuberales, todo normal, lo único que tengo es la telarca, ¿sí? Podemos, si quieren, pedir una ecografía ginecológica, quistes, para ver si hay presencia de quistes, tumores, ¿sí? Y el útero y los ovarios deberían estar en estadio prepuberal, ¿sí? La telarca precoz podría seguirla al pediatra en el consultorio, ¿sí? Como hablábamos al principio de la clase, se asocia a la presencia de disruptores endocrinos, ¿sí? Entonces lo que nosotros podríamos recomendarle a la familia es que elimine los disruptores, ¿sí? Que en la siguiente diapositiva hablamos un poquito más. Por ejemplo, ojo con los utensilios de cocina, ¿sí? Evitar lo que son sartenes antiadherentes, ¿sí? Utilizar preferiblemente utensilios de hierro, acero inoxidable, ¿sí? Abrir las ventanas, usar trapos húmedos, esto por los retardantes de llama y otros contaminantes orgánicos, ¿sí? Que están presentes en los productos electrónicos que se acumulan en el polvo. Comer productos orgánicos, ¿sí? Priorizar verduras y hortalizas de hoja orgánica, donde es menos probable que se ingieran pesticidas, ¿sí? No usar microondas, ¿sí? O lavar a máquina los plásticos, ¿sí? Ya que los polímeros se descomponen a nivel microscópico, ingresan a los alimentos. En el caso de los biberones, fijarse que diga bifenol A, y así todo, tampoco calentarlas en el microondas, ¿sí? Eliminar todo lo que sea productos cosméticos, cremas, perfumes, esmaltes, ¿sí? No consumir fitoestrógenos, como por ejemplo soja, y evitar los ultraprocesados, todo lo que sea enlatado, ¿sí? Por lo que veíamos al principio, se debe eliminar, ¿sí? Eliminamos todo esto y a los 3 meses podemos volver a controlar y ver si hubo una regresión de esa telarca, ¿sí? Bien, y por último, la menarca precoz es la presencia de sangrado vaginal sin acompañarse de otros signos puberales en niñas entre 1 y 9 años, ¿sí? La etiología va a ser similar a la telarca, pero en este caso, siempre, como les decía antes, hay que excluir otras causas de sangrado vaginal, ¿sí? Vulvovaginitis, cuerpos extraños, tumores, ASI, ¿sí? Así que vamos a ir pidiendo la ecografía pélvica, edad ósea, lo que hablamos antes, y vamos a derivar inmediatamente al especialista. Bien, bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Acá lo último les dejo la bibliografía y los dejo con Jessie por si tienen alguna duda o le quieren preguntar algo. Bueno, Cele, es súper interesante. Son cosas que no repasamos habitualmente, así que muy bien. Jessy, no sé si te puedes activar el micrófono. Hay una pregunta en el chat. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nos preguntan en el chat, en el caso de variantes de la normalidad, ¿cada cuánto se realiza el seguimiento de los valores de laboratorio? ¿Cómo hacen el seguimiento ustedes? No, si fuera una variante de normalidad, en realidad el control es clínico. Y después si hay algún cambio en la clínica, ahí se podría solicitar nuevamente el laboratorio. Ah, bien, claro. ¿Sí? Los citas más seguidito, 3, 4 meses, y los vas evaluando. La evaluación clínica. Para que no se te escape, digamos, claro. Y lo importante, vos hablabas, Cele, de asimetrías a nivel mamario. En realidad sí recordemos que la aparición del botón mamario puede ser, y generalmente es, en una mama antes que en la otra. No confundir Bien. eso con que sea algo patológico, ¿verdad? Bien, tal cual. Y con respecto también a la comparación, o sea, bien desde la clínica, con el tema de la talla baja y demás, ver siempre comparar, es fácil de preguntarle a la mamá si es el primero de la fila, cómo está en relación con sus compañeritos. Tal cual. Eso siempre es un buen parámetro de comparación. Sí, totalmente.
Jessy, yo te quería preguntar, porque la realidad es que si bien está indicado habitualmente, digamos, no usamos mucho el orquidómetro nosotros, por ejemplo, en Niño Sano, si bien es un material que está, la realidad es que no lo usamos habitualmente. ¿Cómo manejan ustedes cuando tenés que ir a revisar al paciente, el pudor del paciente, ¿no? Y sí, en ¿Nos realidad... puedes dar un tip que están más habituados? No, en realidad siempre se le explica el por qué los vamos a revisar, sobre todo cuando los mandan por pubertades, que sí o sí, o sea, los tenemos que revisar y no puede pasar el control, porque por ahí en otros nenes, si es la primera vez, bueno, le explicas lo que le vas a hacer y en la próxima lo revisás. Pero en esto que vos tenés que determinar, en realidad siempre se le explica y siempre se le pide permiso, pero eso, como en todos lados, no es que tenemos un tip ni nada. Pero en ese momento sí hay que revisarlo. Y los padres en realidad ya van sabiendo por qué y ya les hablan en la casa, entonces ya van un poco mejor, digamos. Ya vienen preparados, pero sí, es algo habitual que por ahí en los controles de niño sano de los pacientes, más cuando están ya rayando la pubertad, que sea más difícil de convencerlos de la revisación y demás. Y sí, es verdad que uno lo va aplazando para el próximo control, pero bueno, sí, claro, cuando llegan ya al servicio de endocrino, nada, no hay más tiempo que perder, ¿no? Claro, ahí los tenés que revisar y en el control, digamos, de pediatría, uno igual los debería decir, bueno, en el próximo control te cito, si está en una edad por ahí de pubertad, por ahí citarlo en vez de un año, no sé, a los 6 meses, y si vos ya se lo explicaste y se lo hablaste, que lo vaya pensando, pero ya la próxima vez hay que revisarlo, como para que no se escapen cosas, ¿no? Bien, perfecto. Y bueno, gracias Jessy por ayudarme a hacer la clase y por orientarme. Otra Estuvo cosa muy que clara. ahí en el servicio es que muchas veces llegan tarde los diagnósticos de pubertad precoz, capaz que cuando ya tienen la menarca y demás. Por eso la importancia de estar atentos nosotros en el consultorio a todos estos cambios, ¿sí? Tal cual. Antes de 8 años no es para nada normal que aparezcan las mamas y ahí ya hay que mandarlo. O sea, si uno quiere, le puede ir pidiendo los estudios o una radiografía o la ecografía, pero si no, mandarlos porque no es normal y hay que evaluarlos. Ya llegan por ahí a los 9 y medio y ya menstruando o a punto y con todo el desarrollo y una edad ósea recontra avanzada que ni siquiera se puede inhibir. Y sobre todo si tienen una talla bajita, que no los podemos ayudar ahí. Bien, perfecto. No hay otra pregunta en el chat, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Me resultó muy interesante lo de los disruptores endocrinos, que es algo que se viene hablando hace ya varios años, ¿no? Pero bueno, es algo que es bastante actual. ¿Ustedes, Jessy, en el servicio tienen pacientes que individualizaron que esa fue la causa de la pubertad precoz? O sea, ¿es algo habitual que ven o es un caso cada...? No, sí, se ve bastante, sobre todo en las telarcas. En las telarcas está visto que está relacionado, por ahí no tanto en la pubertad, pero si uno no saca esos disruptores, en realidad si avanza probablemente haya sido una pubertad y quizás no tanto del disruptor, ¿no? Pero sí, hay un montón que se suspenden, se sacan cosas y la telarca retrograda. Eso se ve. Y siempre uno que los saca, los interroga y los saca, los tiene que citar igualmente a los 3, 4 meses para evaluar que eso esté dando resultado, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí están diciendo muchas gracias por la clase, también que estuvo muy clara, muy linda. Bueno, muchas gracias. Acá en la bibliografía les dejo los artículos de los disruptores, por si les interesa leerlos y demás, o cualquier cosa se los mando. Perfecto. Hola, Bueno. perdón. Sí, Yo quería no. hacer más que o sea, estuvo muy clara, hacerle gracia, pero en lo de la pubarca, el vello, por ejemplo,
una nena, no sé, de 6 años, el vello tiene que ser, digamos, a veces te da duda porque es medio, por ahí tienen como el vello un poco más como pigmentado, pero es como un vello lacio, digamos, tiene que ser bien el vello grueso o ya con la presencia de ese vello como más, sí, como más fino, digamos. A los 6 años aislada, también la estudio. En realidad, si fuera vello tipo lanugo, no, y si es a una paciente que vos venís viendo, no, o sea, la vas controlando, pero si es un vello rizado, sí, ni hablar. Y si es un vello más oscuro, más grueso, también hay que estar atenta, porque pueden arrancar los cambios ahí. Por ahí la conducta sería como citarla al mes a ver si hay algún cambio, ¿no? O a los 2 meses como para estar atentos si me llega a dar duda. No, sí, y de todas formas no sería solo con el vello, por ahí tendrías que medirla, ver la velocidad de crecimiento, o sea, si hay alguna otra cosa que te acompaña, quizás le podés pedir una edad ósea para ver en qué, cómo estás, y ahí ya te ubicás, si es algo más urgente o no. Bueno, No sé si se entendió. sí, sí. Sí, sí, parte todo de la misma evaluación. Y recordar Claro, que tal cual. la edad ósea se pide siempre de la mano izquierda, ¿verdad? Tal cual, Por sí. protocolo, no es que es por si es la mano hábil o no hábil. No, es por protocolo la mano izquierda, tal cual. Y se compara, por supuesto, como dijiste, Cele, no sé si alguno todavía no lo ha hecho, pero están esos atlas donde se ven los núcleos de osificación de cada uno de los huesitos de la muñeca, y eso se compara y se ve cada núcleo de osificación, cuál está presente y cuál no, y ahí en la descripción te aparece, digamos, la edad a la que correspondería ese tipo de osificación, que a veces no es tan estricta, ¿no? Claro. A veces hay algunos núcleos que están y otros que no, y uno pone más un rango más que una edad específica. Uh-huh. Sí, después se pueden sacar porcentajes, porque por ejemplo el carpo corresponde a un 50%, entonces siempre por ahí miras más el carpo, cuando no tenés tan decidida qué edad ponerle, porque sí, hay veces que no es tan estricto. Exacto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jessy, por tu participación y gracias por haber entrevistado a Celeste. Y les agradezco a todos. Creo que podemos dar por finalizado por hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jessy. De Nos nada, vemos. gracias a ustedes, chau, chau. Chao, buen fin de semana.